Opción.mx presenta. Hola amigas y amigos de Opción.mx, los saludo con afecto. En esta ocasión continuaremos abordando la manera en que se establece en la Constitución de la Ciudad de México los derechos al agua y el saneamiento. En el artículo 16 se estableció la obligatoriedad del ordenamiento territorial para la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México con el propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. En el apartado A se estableció lo relacionado con el medio ambiente. En su numeral 1 quedó establecido que derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de México, se requieren políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, la prevención y la protección civil. En el numeral 3 quedó establecido que los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de las áreas verdes, la protección a la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales. Las medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación del aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otro tipo de contaminación. Además, se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. De este artículo se desprende la necesidad de una nueva ley de aguas para la Ciudad de México, que abarque temas que van más allá de la responsabilidad del organismo operador del agua. En el apartado B del mismo artículo 16 se define la forma en que debe efectuarse ya de manera específica la gestión del agua, que ésta deba ser en forma o de manera sustentable. En el numeral 1 queda establecido que las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición, distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua con las características de calidad establecidas en la propia Constitución. En el numeral 2 queda establecido que se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendiendo como su recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial. Sin duda, esto es algo muy difícil de cumplir, porque en este momento que se cuenta con una red de 13,000 kilómetros de drenajes de agua combinadas, ¿cómo hacer la infraestructura para que ahora sea separada el agua de lluvia con las aguas residuales? En el numeral 3 queda establecido que la política hídrica garantizará, en el inciso A, la preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua. En su inciso B, la conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, de los cuerpos de agua, de los humedales, de los ríos, presas y canales, así como la inyección del agua al subsuelo. El inciso C quedará establecido que la satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a toda persona. El gobierno de la ciudad abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública. En el inciso D queda establecido que las tarifas serán diferenciadas y progresivas de acuerdo al nivel de consumo. En el inciso E queda establecido que la reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución y para ello será prioritario invertir en la renovación, en el mantenimiento y la reparación de la infraestructura hidráulica. En el inciso F queda establecida que se debe promover la captación del agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su uso y con ello revertir la sobreexplotación de los acuíferos. En el inciso G queda establecido que se debe elaborar y aplicar un plan de infraestructura para el aprovechamiento, el tratamiento y la preservación de agua, así como para la captación de aguas pluviales y recuperación de los acuíferos. En el inciso H quedó establecido que el agua debe ser de acceso gratuito para beber en espacios públicos. Y en el inciso I quedó establecido usar materiales favorables para la captación de agua en la construcción y rehabilitación de los espacios públicos, incluyendo las obras de pavimentación. Este es un tema que también es evidente, hay un rezago y todavía no hay un programa para empezar a cumplir este mandato constitucional. En el numeral 4 se estableció que el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje serán prestados por el gobierno de la ciudad,
a través de un organismo público con personalidad jurídico y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, y coordinará las acciones de las instituciones locales con una perspectiva metropolitana y con una visión de cuenca, y este servicio no podrá ser privatizado. Este artículo da la pauta para rebasar aquella polémica que había si el organismo operador de agua debía ser un desconcentrado o un descentralizado, porque si era descentralizado, entonces cabía la posibilidad de la privatización por el grado de autonomía. Ya con la definición de este artículo, esta polémica queda rebasada. En el numeral 5 queda establecido que las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua, y se promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades económicas y se regulará el establecimiento de industrias y servicios con alto consumo. Esto es a contracorriente de lo que hoy ocurre con la Ley de Aguas Nacionales, en donde han proliferado las concesiones y en donde los grandes volúmenes de agua acaparados priorizan la actividad económica, violando sistemáticamente el derecho humano al agua y al saneamiento. En el numeral 6 quedó establecido que el gobierno impulsará a todos los niveles educativos la cultura del uso y cuidado del agua. Ahora ya no es un tema de voluntad política de quien gobierna en turno. Hoy es un mandato el fomento de la cultura del uso y cuidado del agua. En el numeral 7 quedó establecido que el desperdicio del agua y su contaminación se sancionará conforme a las leyes. Como puedes observar, las definiciones en cuanto a los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de las autoridades en torno a esos derechos son amplias. El reto ahora es el cumplimiento, y para ello se requiere que la ley local en esta materia establezca la forma o los cómo podemos alcanzar esos objetivos o cómo podemos lograrlo. Me despido de ustedes enviándoles un fraternal saludo.